Buenos días, muchachos. Hola, hola, buenos días, Sandy, buenos días, Sheila, Elizabeth, Sandy, Elizabeth, buenos días, Laura. Buenos días, profesor. Buenos días, Luis Fernando. Laura, buen día. Marcos Vivar, buenos días. Sheila, buenos días. Buenos días, profe. ¿Listas para trabajar? Sí, profe. Muy bien. Miren, antes de... Bueno, apenas tengo 21 conectados. Con el grupo 5 más o menos ya se encontró el camino para hacer la tarea 1, que es individual. Esto de ver cuántos miligramos de fósforo, cuántos miligramos de potasio, y se puede hacer para nitrógeno, incluso sacar las correlaciones que hay entre las necesidades de fósforo y las necesidades de nitrógeno de acuerdo a la composición química de la semilla. ¿Sí? Se puede hacer eso. Yo lo estuve pensando antes de dejar su tarea, con el ánimo de que ustedes ya son agrónomos, prácticamente están a un paso de egresar y deben usar su cabecita para resolver problemas como este, ¿no? Que en parte también nos guía en términos de las necesidades nutricionales de los cultivos. Digo, nos da elementos para que no tiremos el dinero a lo tonto, que apliquemos nutrición en función del objetivo, primero de la meta de producción. O sea, la nutrición, la fertilización siempre obedece a la meta de producción. De ahí viene lo del análisis de suelos, ¿no? Yo tengo una meta de caso de maíz, por ejemplo, de 20 toneladas por hectárea, y sé cuántos kilos se extraen por cada kilo de maíz producido, pues más o menos debo tener una idea de cuánto requiere de nitrógeno, de elementos mayores, elementos menores, ¿sí? Y ya el análisis de suelo, pues me va a decir cuánto ya tengo en el suelo y cuánto tengo que aportar extra o no aportarle nada, porque hay de más, ¿sí? Yo se los comento porque fue un ejercicio que yo tuve que hacer cuando anduve sembrando canola y girasol en Hidalgo. Allá se acostumbra mucho el sulfato de amonio. Es el fertilizante más utilizado porque se siembra mucha avena. Y a veces es fertilizante subsidiado, pues. Entonces, cuando hago el análisis de suelo, resulta que hay suficiente azufre. La canola es un cultivo que requiere azufre, ¿sí? También hay niveles altos de fósforo. Entonces, mi meta de producción de canola era de 3.5 toneladas por hectárea de semilla. Y que además esa semilla estuviera dentro del rango de norma para que me lo compre la industria y no me castigue. El rango de norma dice, dentro de la composición química, que debe llevar al menos 42% de aceite. Eso dice la norma. Si yo llego con canola con menos de ese valor, me lo van a recibir, pero me van a aplicar un descuento por no cumplir la norma. Por cada punto que esté abajo de eso, del 42%, me van a ir aplicando un descuento cada vez mayor. Imagínense si yo llego con uno de 38%, ya tengo una diferencia de 4 puntos.
el castigo va a ser más alto. Entonces, yo tengo que preocuparme porque la variedad que yo compré, que viene de Canadá, y que me dicen que tiene un 45% de aceite, entonces yo tengo que preocuparme porque la planta exprese esa máxima, ¿sí?, cantidad de aceite. O por lo menos que esté por arriba del rango de la norma de 42.5, 43. El problema es que aquí es que la industria te castiga porque no cumpla la norma hacia abajo, pero no te reconoce, ¿sí?, que tengas más. Vean que es un problema, es una gandalla de la industria, porque dice, yo quiero semilla de canola que tenga el 42% de aceite. Si trae menos de eso, te castigo. Pero no dice, pero si trae más de eso, te voy a premiar. Por cada punto que traigas por arriba de ese porcentaje, te voy a premiar. Ahí no dice nada. Entonces, tú le llevas canola 45%. Felicidades, muy bien, cumple la norma, tata. No hay eso de parte de la industria. Entonces, bajo esos criterios, tú debes preocuparte por pasar la norma 42.5, 43.5% de aceite. En mi caso llegué a 44% de aceite. ¿Ok? Entonces ya tengo mi meta de producción en grano, 3.5 toneladas por hectárea. Y tengo mi meta de producción de aceite en esta semilla, ¿sí? Si yo multiplico, y un ejercicio bien rapidito para que ubique su tarea, ¿sí? Si yo multiplico 3.500 kilos de semilla por punto, ¿qué les gusta? 42% de aceite, ¿sí? Yo debo cosechar en aceite 1.470 kilos. Esa es mi meta de producción ahora, ya no en semillas, sino en aceite. Con eso yo no voy a tener problemas con la industria. Si cosecho un poquito más, excelente, ¿no? Por ejemplo, 3.500 por, le voy a poner 42, ya me quema, es punto por 0.425. ¿Sí? Esto me lleva a 1.488 kilos de aceite por hectárea, ¿sí? Por hectárea. Si esto yo lo divido entre 3.500, entre 3.5, que sería ya por tener por toneladas, entre 3.5, resulta que por cada tonelada que la industria procese, debo tener 425 kilos de semilla, de aceite. Esa es mi meta, ¿sí? Tengo mis dos metas, la producción de semilla y la producción de aceite. ¿Ok? Entonces, por eso, he aquí lo valioso de lo que ustedes pueden calcular, ¿sí? Porque ustedes pueden decir, a ver, por cada kilo de aceite que yo voy a producir, bueno, por cada kilo de grano que yo voy a producir, necesito aplicar tanto de nitrógeno, fósforo, potasio, ¿sí? Y en el caso de canola, de azufre. ¿Sí? Y por cada kilo de aceite, yo debo aplicar esto. Y el análisis de suelo le dice, tú tienes esto. Pues yo nada más voy a aplicar esto. Eso fue lo que yo hice, ¿sí? Entonces, si yo me ajustaba a las recomendaciones del INIFAB en el paquete tecnológico para la siembra comercial de canola en el estado de Hidalgo, yo debía haber gastado para 140 hectáreas que yo tenía y que sembré, 140 hectáreas, yo debía haber gastado casi 850,000 pesos en fertilización. Gracias a estos criterios que les estoy explicando y que no los inventé, los viví, ¿sí? Los viví. Yo reduje eso a 238,000 pesos. El total de inversión en fertilización. Fíjense cuánto me ahorré, ¿sí?
Por eso es importante, no es porque yo los quiera hacer trabajar de más, nomás a ver qué. No, chicos, es porque estos son de aplicaciones prácticas y de toma de decisiones. ¿Cuál fue el impacto de esto? ¿Cuál fue el impacto de esto? En una reunión que tuve con productores que estaban interesados en la siembra de canola y gente de INIFAP y gente de FIRA y gente del gobierno del estado, de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Tlaxcala y de Hidalgo, yo planteé esto. Y yo les comenté eso, le digo, si yo hubiese seguido el paquete de ustedes, el que ustedes recomiendan, yo hubiera gastado esto. Y les puse los números, ¿sí? Tanto de nitrógeno, tanto de fósforo, tanto de potasio, tanto de azufre, ¿sí? Entonces, este es el monto, 850,000 pesos. Y esto es lo que invertí realmente, ¿sí? Y estos son los resultados. Proyecciones de rendimiento de 3.5 toneladas, como ocurrió en los hechos. ¿Entienden? Entonces, al productor, cuando se trata de dinero, cuando se trata de ahorrarle dinero, pues ya te lo ganaste. Él ya va a confiar en ti, ¿sí? Cuando los productores vieron eso y dijeron, oiga, ¿y eso no se puede hacer para cebada? ¿No se puede hacer para maíz? ¿No se puede hacer para...? Claro que se puede hacer. No sigan a ciegas las recomendaciones, inviertan, porque cuando yo le dije, no, es que una muestra de suelo, un análisis de muestra de suelo en un buen laboratorio, no lo van a llevar a un laboratorio patito, porque le cueste 300 pesos la muestra, no. Si hay un laboratorio que me cobra 700 pesos, o 900 pesos, o 1,000 pesos la muestra, pero que esté certificado a nivel internacional, y que me da certeza en los datos que me va a proporcionar, ¿sí? Entonces, yo pago eso. ¿Sí? Yo gasté alrededor de 35,000 o 38,000 pesos en muestras y en análisis de suelo. 40,000 pesos cerrado, ¿sí? Pero ¿cuánto me ahorró? ¿Sí? En comparación con el paquete de nutrición que me estaba recomendando FIRA, la Secretaría de Desarrollo del Estado de Hidalgo y el INIFAP. ¿Sí? Porque eso sí, para que te aprueben, te pongan el sello y la firma del CADER, ¿sí? Tienes que decir que vas a aplicar el paquete que recomienda INIFAP. Fíjese cómo te amarran. Digo, afortunadamente, el que era en ese entonces jefe del CADER ahí en Hidalgo, ahí en Apan, pues era un exalumno mío de zootecnia. Y cuando yo le expliqué, me dijo, no, tiene usted razón. Y me firmó, me puso el sello y listo. ¿Sí? Y los resultados, ahí estuvieron. Por eso es estas tareas, sí, chicos, no es para ponerlos a trabajar nomás así, para que estén ocupados. No, 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 no. Son cuestiones prácticas. Entonces, fíjense, si ustedes dicen, yo voy a cosechar 2.5 toneladas de girasol, es el mismo ejercicio que les acabo de explicar. ¿Sí? Y para esa meta, en este caso, pues no tenemos análisis de suelo, nos vamos a lo que se recomiende, ¿no? ¿Sí? O a lo que la literatura te diga para producir 2.5 toneladas de girasol, ¿sí? Se necesita aplicar tanto de nitrógeno, tanto de fósforo y tanto de potasio. Yo en el laboratorio, digo, en la práctica 1, le di datos de cuánto aceite tiene el girasol. Y si no, también lo tienen en la tabla que vimos en la unidad anterior. ¿Se acuerdan? Donde pusimos el cultivo de cereales, leguminosas, oleaginosas. Luego pusimos valor calórico, aporte calórico, kilocalorías por gramo, lo pusimos. Luego pusimos contenido de carbohidratos, proteínas y lípidos. Y pusimos otra columna, dice cenizas, porcentaje de cenizas.
Y luego otra columna que dice gramos de semilla formado por cada gramo de fotoasimilado que llega, ¿sí? Y la otra que dice gramos de nitrógeno requerido por cada gramo de fotoasimilado producido. Esa tablita la tienen ahí. Entonces ahí tienen ustedes los datos para decirme de 2.5 toneladas de girasol semilla, yo voy a obtener también tantos kilogramos de aceite por hectárea, ¿sí? Tantos de carbohidrato y tantos de proteína. Y ahí lo van reduciendo ustedes. Simplemente hay que dividir cuánto fósforo se usa por cada kilo, o por cada gramo, o por cada miligramo, ¿sí? De semilla producida. Entonces, ahí van a encontrar ustedes ese dato. Así lo pueden derivar. Lo pueden poner tanto para lo que es el aceite, o sea, gramos de fósforo por cada gramo de aceite producido. O lo pueden poner gramos de fósforo por cada gramo de semilla producida, pero ese dato no me sirve tanto. El que me sirve es el del aceite. ¿Cuántos gramos de fósforo requiero? ¿Cuántos miligramos por cada gramo, por cada miligramo de aceite producido? ¿Ahora sí la entendieron? Son puras reglas de tres, ¿no? Dígame. Una pregunta. Lo que pasa es que en la clase que nos dejó esa tarea nos había dicho de fósforo, pero ahorita está comentando de otros nutrientes, entonces tenemos que investigar sobre otros. Sí, es nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno porque ya en cierta forma lo plantea ahí Sinclair y DeWitt, ahí en la columna que dice miligramos de nitrógeno por cada miligramo de fotoasimilado producido, ¿sí? Entonces, el método es muy fácil. Una vez que ustedes lo hagan en una tabla de Excel, lo hacen para los 3 o 4 elementos que ustedes metan, siempre y cuando ya tengan los valores de cuánto es la extracción, ¿sí? De nitrógeno, de fósforo, de potasio, por cada kilo de semilla que ustedes cosechen, ¿sí? Y luego de ese kilo de semilla calculan cuánto es aceite, cuánto es del aceite, ¿sí? Pueden calcular también cuánto es proteína y cuántos son carbohidratos, porque ahí tienen los porcentajes. Y de ese kilo le tienen que descontar el 5% de cenizas, porque las cenizas son minerales. ¿De acuerdo? Las cenizas son minerales que entran con el agua y participan en todo el metabolismo, ¿sí? Pero vienen de fuera. Lo demás es el uso, ¿sí? De los nutrientes para la formación de materia seca en forma de semilla y a su vez de los componentes de la semilla, proteínas, lípidos, carbohidratos. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, la verdad yo ando bien perdida. ¿De qué tabla me está hablando? ¿De la tabla que hicimos de la práctica 1? Esa le puede servir, pero si no... Pero ahorita me mencionó a Sinclair o algo así. ¿Esa tabla dónde está, perdón? Chicos, la acabamos de ver en la unidad 2. Aquí está. Ahí la tienen ustedes en los archivos. Se la voy a mostrar. Deje que abra nomás. Y es que, miren, yo tengo la copia del artículo de Sinclair y DeWitt, pero esa copia la saqué cuando las copiadoras todavía salían negras así, que no se veía bien en la biblioteca central. Hace muchos años, pues, desde que salió el artículo, allá en 1977, creo que yo no, 1900,
Yo empecé a dar el curso en 1981, 82. Fue cuando yo lo encontré en la biblioteca, 83, por ahí lo fotocopié, pero pues salían unas copias pésimas, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo ya lo busqué en la red y hay que pagar, por bajar el artículo, hay que pagar, creo, como $10, algo así. Ayer lo anduve buscando para que a ver si se los reenviaba. ¿Por qué viene la metodología? Oh, desconocido, dice. A ver. Unidad 2. Aquí está la tabla. Aquí está. Esto lo acabamos de ver, pues, en la unidad pasada, miren. Aquí está. Esta es una. Esta es una. Aquí están especies, maíz, trigo, calorías, carbohidratos, proteínas, lípidos y cenizas. Estos son minerales, ¿sí? Lo que se forma a partir de los fotoasimilados, que vienen de la fotosíntesis, son carbohidratos, proteínas y lípidos. Pero por acá viene la tabla completita, completita. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Completita la tabla. Es lo mismo que la otra tabla, nada más que ahora viene gramos de semilla por cada gramo de glucosa. Aquí está. Miligramos de nitrógeno por cada gramo de glucosa. Yo aquí podría poner miligramos de nitrógeno por cada gramo de carbohidrato, por cada gramo de proteína, por cada gramo de lípidos. Yo puedo generar 3 columnas que me digan aquí para los elementos mayores. Me conformo con que lo haga para nitrógeno, fósforo y potasio y listo. Pero aquí tienen la información básica, ¿sí? Aquí está la información básica. De una tonelada de una tonelada de ajonjolí, ¿sí? Que tiene el 50%, ¿sí? de aceite, de una tonelada yo voy a obtener 500 kilos de aceite, 250 kilos de proteína y 200 kilos de carbohidratos, ¿sí? Ahora, lo que tienen que buscar en la literatura es cuál es el rendimiento promedio, o sea, cuánto rinde en promedio cada uno de estos cultivos, ¿sí? Por ejemplo, el grupo 5 encontró que él está manejando, creo, maíces de 15 toneladas, algo así, ¿no? Promedio. Y luego ya eso dice, para producir 15 toneladas, ¿cuántos kilos de nitrógeno, cuánto de fósforo y cuánto de potasio se extrae? ¿Sí? Entonces, ya teniendo esos dos datos, solamente lo van a trabajar ya ahora en kilogramos o en gramos, en miligramos. Son reglas de 3 nada más. Y listo. ¿Ok? ¿O todavía no lo entienden, muchachos? Están muy callados, hombre. Yo parezco loco aquí hablando en el cubículo. Profe, ¿entonces va a ser de todos los cultivos o solamente de oleaginosas? Háganlo para oleaginosas, pero también es que hay que comparar. Aquí la idea son cultivos básicos, ¿sí? Cereales, leguminosas y oleaginosas. Me conformo con que lo hagan para 2 cereales, 2 leguminosas y oleaginosas. Sí, las más importantes. ¿Cuáles son las que dijimos que son las más importantes en el mundo? Son canola, girasol, ¿cuál otra? Palma aceitera, pero deje La palma soya, aceitera. profe. Exactamente. Soya, canola, girasol, con eso me conformo, con 3. Soya, canola, girasol, ¿sí? Y maíz, trigo y leguminosa, frijol y cualquier otra que ustedes quieran. Para que tengan punto de comparación y que puedan observar precisamente la diferencia en
en la demanda de nutrientes de acuerdo al grupo de cultivos y a su composición química. ¿Mm? No sé si están pescando la idea. Sí, profe, más o menos. Entonces también va a ser para nitrógeno y para hierro y el fósforo. Sí, mire, metan los elementos que ustedes quieran, miren, de lo que encuentren información de por cada tantas toneladas que voy a producir, yo necesito o se extrae tantos kilos de nitrógeno, fósforo, potasio, y puede encontrar hierro, puede encontrar calcio, lo que ustedes quieren. Pero la idea, y creo que por eso se confundieron, es que como el fósforo juega un papel clave en la síntesis y acumulación de aceite en la semilla, pues que nos interesaba más el fósforo, pero en realidad son los elementos mayores y algunos menores. Con que me investiguen ustedes en NPK, lo demás extra se los tomo extra y se los califico si viene muy bien, pero por lo menos de elementos mayores, ¿no? Profe, creo que el énfasis en fósforo no fue porque un compañero había preguntado y a raíz de la pregunta de ese compañero nos dejó esa tarea, pero nos había dicho de oleaginosas y que investigáramos la cantidad de fósforo que se requiere para producir 1 gramo de aceite, pero no nos Ajá. había mencionado de los demás nutrientes y tampoco sobre el rendimiento. Entonces mi duda ahora es si vamos a determinar la cantidad de fósforo que se requiere para producir cada gramo de aceite en cada caso, o la cantidad de cada elemento para producir el promedio, el rendimiento promedio, porque ve que mencionó ahorita que el rendimiento promedio. Mm. Es que usted necesita saber el rendimiento promedio. Por ejemplo, si son 20 toneladas, las oleaginosas nunca van a tener eso, pero maíz, 20 toneladas con un 7% de aceite, o sea, ¿cuánto del total de grano va a ser aceite? ¿Sí? Y eso le permite comparar a usted, ¿sí? Las diferencias que va a haber en la demanda de fósforo en el caso de maíz con ese 7% de aceite, con canola de 45% de aceite, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Porque si no tiene punto de comparación y la idea es comparar los 3 grupos de cultivos básicos en términos de su demanda de macronutrientes y micronutrientes, ¿sí? De acuerdo a su composición química. En la gráfica que vimos, creo que ya sí lo están viendo, ¿va? ¿Están viendo la tabla? ¿Sí ven la Sí, tabla o no? profe, sí la vemos. Bueno. En la gráfica que vimos, esta gráfica, vean ustedes, aquí está la demanda de nitrógeno. Yo les decía, vean cómo los cereales, ¿sí? Tienen baja demanda de nitrógeno. Aquí está miligramos de nitrógeno por cada gramo de fotoasimilado. Y acá está la productividad gramos por gramo, gramos de semilla por cada gramo de fotoasimilado, ¿sí? Entonces, lo que nos indica esta agrupación de cultivos, aquí están todos los cereales, me está diciendo que tienen una alta productividad en gramo de fotoasimilado, en gramos de semilla por cada gramo de fotoasimilado y una baja demanda, ¿sí? Porque si no estaría acá arriba, y una baja demanda de nitrógeno para producir esos fotoasimilados. Eso me está diciendo esta gráfica, ¿sí? En cambio, las leguminosas van a tener, ¿sí? Alta productividad, porque están acá, de este lado, con una alta demanda de nitrógeno, ¿sí? Porque tienen alto contenido de proteína, ¿sí? Y la soya, que queda solita acá, con baja productividad, porque está muy cerca al eje Y, acá, ¿sí?
con baja productividad, ¿sí? Pero con una alta demanda de nitrógeno. Y decíamos, eso se debe a que tiene un 20% de aceite, o sea, una cantidad importante de aceite, que va a implicar que utilice mucho de los fotoasimilados en la formación de aceite y de ahí su baja productividad. Pero como tiene alto contenido de proteína, ¿sí? Demanda alta cantidad de nitrógeno y queda solita acá. El resto de las oleaginosas que están aquí, ¿sí? Tienen baja productividad en términos de gramos de semilla por cada gramo de fotoasimilado, pero también presentan una baja demanda de nitrógeno, ¿sí? Aquí está. Ahora, yo les comentaba en clase, y debería ser una pregunta que ustedes debería surgir de ustedes, porque ya llevaron cereales, ya llevaron cereales. Entonces, la pregunta aquí, bueno, ¿por qué se requieren baja cantidad de nitrógeno? ¿Sí? Tienen producciones altas. ¿Sí? Hablábamos del caso extremo del maíz, donde hay productores que le andan pegando a los 28 toneladas por hectárea. Hablábamos del trigo, que podemos tener 9, 10 toneladas por hectárea. ¿Sí? El sorgo igual, ¿sí? Arroz también les puse ejemplo de Morelos, por ejemplo, que tenemos 10 toneladas por hectárea, ¿sí? Entonces, a pesar que tienen altos rendimientos, su requerimiento de nitrógeno son bajos. Ah, bueno, pues es que no es lo mismo producir como acá, producir 3, 4 toneladas que producir veintitantas toneladas, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo multiplico la cantidad de nitrógeno por cada gramo de fotoasimilado producido, pues va a ser para producir 28 toneladas, pues es una enorme cantidad. Por eso es que la cantidad de fertilizantes que vamos a usar aquí, según la meta de producción, pues va a ser elevada comparado con estas o comparada con estas. ¿Sí me entendieron? Por eso es que necesita la producción. O sea, yo no se lo dije porque dije, bueno, a ver cómo va a funcionar su cerebro de los muchachos. ¿Cuál va a ser el primer paso para obtener el dato? ¿Sí? Entonces, ayer que me comuniqué con un grupo de compañeros del grupo 5, pues la verdad los felicité porque encontraron el método. Me dijeron, mire maestro, ya conseguimos los rendimientos así más generalizados de maíz, de trigo, así, cultivos, los tres, ¿no? Los tres, cereales, leguminosas, oleaginosas. También encontramos que la cantidad de nutrientes extraído para lograr esa producción es de tanto de fósforo, tanto de nitrógeno y tanto de potasio, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es ir reduciendo eso, de pasar de toneladas a kilos y de kilos a gramos y de gramos a miligramos, ¿sí? Y entonces, con esos datos yo puedo llegar hasta cuántos gramos de fósforo requiero por cada gramo de aceite, ¿ok? Lo difícil es tener los datos de producción, de metas de producción y cantidad de nutrientes que se requiere para lograr esa meta. Listo. Con eso ya pueden hacer todo lo demás. No se preocupen, hombre. No me la entreguen hoy. Vamos a dar otros 8 días, pero yo quiero ver que hagan. Yo sé que son creativos ustedes, echan a andar su pensamiento y siempre he tenido experiencias muy buenas con fitotecnistas. Se ponen a pensar, lo hacen una vez así, lo hacen de otra vez así, hasta que finalmente le van encontrando el caminito, quizás aterrizan en algo bueno, en algo bueno. Dudas, más dudas. ¿Les quedó claro?
chicos? Sí, profe, gracias. Vale. Me lo van a entregar de aquí a 8 días. Y acuérdense, cualquier duda que tengan, mándenme mensajes. Yo trabajo hasta la 1 o 2 de la mañana, estoy despierto, ya estoy viejito, ya no me duermo tanto, ¿no? A veces sí me duermo, cuando ando muy cansado, me acuesto a las 11, 12 de la noche y no me levanto hasta las 7 de la mañana, ¿no? Pero normalmente estoy revisando tareas, estoy revisando reportes, estoy actualizando la información, en fin, no, salvo que esté yo dando clases, pues no lo voy a atender, pero y cuando ya veo sus mensajes yo les respondo, ¿sí? Así que cualquier duda, muchachos, no tengan pena, o sea, yo no les voy a poner peros, no les voy a poner obstáculos para que hagan sus preguntas. Si cualquier duda que tengan, pregunten, no se queden con la duda. ¿Estamos pues? Sí, profe. Perfecto. Muy bien, chicos, entonces vamos ahora a avanzar rápido para aprovechar el tiempo en lo que estamos viendo de la unidad 3, ¿sí? Entonces déjenme compartir eso. Voy a cerrar este archivo. Y voy a ver la unidad 3. Bueno. Nos habíamos quedado, creo que por aquí. Aquí creo que nos quedamos, ¿verdad? Ya lo están viendo, ¿verdad? ¿Sí lo están viendo, el archivo? Sí, profe, ya se ve. Sí, sí lo vemos, profe. Perfecto. Entonces, esta es una muestra de aceite de soya que nosotros sacamos en el laboratorio y aquí a un ladito está la pasta, pero aquí la idea ahorita es que revisemos pues el componente lipídico de la semilla, el aceite crudo de soya o el aceite crudo de girasol o el aceite crudo de cártamo, el aceite crudo de girasol o el aceite crudo de ajonjolí o el aceite crudo de coco, etcétera, ¿no? Aceite crudo de chía, todos esos aceites yo los saco, ¿sí? Yo los saco y los vendo además, ¿no? Entonces, en promedio, la composición química de todos esos aceites crudos, no refinados, crudos, ¿sí? La composición química es esta. De lo que ya vimos en cuanto a la clasificación, ¿sí? De los lípidos simples, abundan los gliceroles o los triglicéridos. Acuérdense que es el producto formado, estos son ésteres de polialcoholes, en este caso es glicerina o glicerol o propanotriol, esterificado con 3 moléculas de ácidos grasos. Esa es la molécula de aceite, los triacilgliceroles, por eso su nombre dice triacilgliceroles. Es un éster, ¿sí? Es un éster formado por una molécula de glicerina o glicerol esterificada por 3 moléculas de ácido graso. Y estos representan del 95 al 98% de esta masa de aceite que está aquí en este matraz. 90, y dirían ustedes, pues casi todo.
Pero estas pequeñas fracciones que están acá van a ver la importancia que tiene en la conservación y en la salud, ¿sí? En la conservación de la semilla y en la salud, y qué importancia tiene para el manejo antes, durante y después de la cosecha. Estas pequeñas fracciones. Bueno, la siguiente fracción que va de 0.1 a 3% son lípidos compuestos. Acuérdense que es una molécula de glicerol o glicerina esterificada con 2 moléculas de ácido graso y una que puede ser ácido fosfórico, puede ser un azúcar, ¿sí? O puede ser una proteína. Entonces, si es un ácido fosfórico, son fosfolípidos. Si es un azúcar, son glucolípidos. Y si es una proteína, pues son proteinlípidos. Estos, ¿sí? Estos forman parte de las membranas celulares, ¿sí? Entonces, va de 0.1 a 3%. Luego tenemos del grupo 3, ¿sí? Tenemos los lípidos simples, los lípidos compuestos, y luego tenemos los compuestos asociados. De esos tenemos 0.2 a 4% y están integrados básicamente por los ácidos grasos libres, por pigmentos como el caroteno, que le puede dar color rojizo a los aceites, o tonalidades naranjitas, amarillas, etc. Las clorofilas que le puede dar, como en el aceite de olivo, una coloración verdosita al aceite. Tocoferoles, que son antioxidantes naturales, ¿sí? Esteroles, que igual son antioxidantes naturales. Las vitaminas liposolubles, como la A, D, K, etcétera, ¿no? Toda esta fracción constituye de 0.2 a 4%, ¿sí? Entonces, yo les comentaba que los fosfolípidos, como tienen una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica, en su parte hidrofílica pueden absorber agua. Y eso a la industria le genera problemas de derrame en los tanques de almacenamiento del aceite crudo. Consecuentemente, se tienen que separar. Ya en proceso de refinación, se separan y se extraen, ¿sí? Por centrifugación, se hidratan, se centrifugan y se separan. Ese proceso se llama desgomado, porque la industria a estos fosfolípidos y parte de los glucolípidos, eso le llaman gomas, y los separan así. Entonces eso se llama desgomado. En la industria se llama desgomado. Pero es un buen negocio, porque en el caso del aceite de soya le extraen una buena cantidad, que casi llega al 3%, ¿sí? A 2%, y esto se vende muy caro porque es un suplemento alimenticio y es un emulgente para formar emulsiones en la industria farmacéutica, así como tiene una parte lipídica, una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica, ¿sí? Forma emulsiones. Entonces es muy apreciado para eso y para los suplementos nutricionales, ¿ok? Entonces esto se quita en la refinación a través del desgomado. Y luego los compuestos asociados, los ácidos grasos libres. En esta, no tanto aquí en la clorofila y esto, ¿no? No. La industria va a hacer hincapié en los ácidos grasos libres, en los ácidos grasos libres, ¿sí? Estos ácidos grasos libres son los que no están esterificados, ¿sí? Que no están formando parte de una molécula de aceite, o que formaron parte de la molécula de aceite y que ya fueron liberados por acción de lipasas que producen los hongos de granos de almacén. Un almacén que esté húmedo, que tenga alta temperatura, etcétera, va a favorecer el desarrollo de hongos
y los hongos van a producir lipasas y las lipasas van a romper la molécula de aceite y van a liberar a los ácidos grasos libres, ¿sí? Entonces, los ácidos grasos libres pueden derivarse de eso, de un mal manejo post cosecha, pero también pueden estar en gran cantidad si cosechamos semillas inmaduras. Ya les comentaba yo que el proceso de esterificación, es decir, la formación de la molécula de aceite y su almacenamiento en la semilla, ocurre unos días antes de la madurez fisiológica. Se da una intensa esterificación para lograr tener la máxima cantidad de aceite. ¿Sí? Entonces, en la madurez fisiológica es donde yo voy a tener el menor nivel de ácidos grasos libres. Antes de la madurez fisiológica y después de la madurez fisiológica, estos valores van a ser altos, ¿sí? En el primer caso, antes de la madurez, es porque está el proceso de esterificación, de formación de la molécula de aceite. Y después de la madurez fisiológica, porque empieza a haber deterioro y acción de hongos que producen lipasas y liberan a los ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, la industria pone mucho acento en esto porque implica problemas para ello. Esta cantidad de ácidos grasos libres se mide por medio de un término que se llama índice de acidez. Índice de acidez. Lo tolerable en la industria es que ese índice de acidez esté en 0.1, ¿sí? O 2, el índice de acidez. De 0.1 a 2. En términos porcentuales puede ser de 0.1 a 2% de ácidos grasos, ¿sí? La industria lo que más aprecia es que tu aceite, ¿sí?, esté entre el 0.1 y el 1% de ácidos grasos libres. Entonces, ese es el rango permitible, pero si tu semilla viene con el 3% de ácidos grasos libres, o te lo rechazan o te lo acepta con castigo. Porque esta fracción de ácidos grasos libres va a implicar para la industria dos cosas. Dos cosas. Uno, que tiene que gastar para neutralizarlo. Hay un proceso de la refinación de los aceites que se llama neutralización. Y en esa neutralización se utiliza hidróxido de sodio o hidróxido de potasio para neutralizar los ácidos grasos libres, ¿sí? Se neutralizan, se saponifican y se separan como pastas jabonosas. Pero entonces, entre más ácidos grasos libres tenga, obviamente va a tener que aplicar mayor cantidad de hidróxido de sodio o de potasio, ¿sí? Esos son costos para la industria. Y además, entre más hidróxido de sodio aplique, no solamente va a implicar más gastos para ello, sino más riesgos, porque al aplicar más hidróxido de sodio para neutralizar estos ácidos grasos libres, también se corre el riesgo de que empiece a atacar algunas moléculas íntegras de triglicéridos. ¿Me entienden? Al aplicar más hidróxido de sodio para neutralizar los ácidos grasos libres, corre el riesgo también de estar atacando a moléculas íntegras de triacilgliceroles o triglicéridos, o moléculas íntegras de aceite. Consecuentemente va a reducir su rendimiento de aceite refinado. Son costos para la industria. Por eso es que cuando tú llegas con tu carga de semilla, te van a medir humedad, impureza. Bueno, te van a medir porcentaje de aceite. Te van a medir porcentaje de impureza.
te van a medir porcentaje de humedad y te van a medir una prueba rápida, ¿sí? El porcentaje de ácido graso libre. Si trae 3%, te van a castigar el precio o te lo van a rechazar, ¿sí? Entonces, por eso es importante, le digo que aunque sea una fracción muy pequeña, sí es relevante, ¿sí? Por lo que la industria considera en estos valores. Ahora, ¿por qué a la industria le interesa tanto eso? Bueno, por un lado están sus costos, que ya les expliqué. Pero por otro lado, si no separa estos ácidos grasos, si no los separa, ¿sí? Entonces el aceite, un aceite que tenga alto contenido de ácidos grasos libres, va a bajar lo que se llama temperatura de humeo. Temperatura, anoten muchachos, no nada más están viendo la clase. Temperatura de humeo. La temperatura de humeo va a estar íntimamente asociada a la cantidad de ácidos grasos libres en el aceite. Esa temperatura de humeo significa lo siguiente. Un aceite de buena calidad, ¿sí? Indica que lo puedes calentar hasta los 210 grados centígrados. Lo calientas. Acuérdense, y los que no sepan de cocina es bueno que lo aprendan aquí. Es muy común para preparar arroz, para preparar la sopa, ¿sí? Para preparar el jitomate que luego se va a añadir al arroz o a la sopa, ¿sí? Y para otros muchos guisos, ¿sí? ¿Qué es lo que primero que se hace? Ah, pues se pone el sartén, se prende la flama, ¿sí? Cuando ya se calienta el sartén, le aplicas el aceite. Debe calentarse, ¿sí? Cuando está bien caliente, entonces le avientas la cebolla, ¿sí? Y puede que esa cebolla la dejes que medio se carbonice o puede que nada más adquiera el color transparente y lo separes. Ya el aceite absorbe el sabor de la cebolla, pero para eso tiene que estar bien caliente. ¿Qué significa eso de bien caliente? Pues que alcance 200 a 210 grados centígrados o que vaya de 180 a 210 grados centígrados. Ahí ya la cebolla rápidamente se va a poner, se carboniza o se pone transparente y lo quitas. Ah, bueno. ¿Qué es lo que aprecia la gente de la cocina? Las cocineras, las que hacen comida. Lo que aprecia es que se caliente el aceite, pero que no haga humo. Que no haga humo. Si un aceite llega a los 180, 190 grados y empieza a echar humo, nunca vuelves a comprar ese aceite. ¿Sí? Y eso va a depender del porcentaje de ácidos grasos libres. ¿Me explico? Del porcentaje de ácidos grasos libres. Entre más ácidos grasos libres tenga el aceite, menor va a ser su temperatura de humeo, es decir, va a llegar a los 180 grados, va a empezar a echar humo. Pero si los porcentajes de ácido graso libre andan en 0.1 o 1%, entonces vas a soportar 210 grados de temperatura sin ningún problema. Es una cuestión de mercado, ¿sí? Es un valor, es una característica de calidad organoléptica asociada al mercado. Por eso la industria cuida mucho esto, a pesar de que es una pequeña fracción la que está aquí. ¿Ok? ¿Sí les está quedando claro por qué es importante esto de los compuestos asociados y especialmente los ácidos grasos libres? ¿Les quedó claro? No lo escucho, muchachos. Correcto. Entonces, cuando están en silencio es porque le están entendiendo. Bueno, fíjense, ustedes, si me la quisieran revertir y me dijeran, a ver, maestro, entonces, ¿cómo usted está vendiendo aceite crudo de
coco, aceite crudo de girasol, aceite crudo de ajonjolí, aceite crudo de cártamo, etc. Si usted no lo refina, es de esperarse que lleva alto contenido de ácidos grasos libres. ¿No, ustedes no me podrían preguntar eso? ¿Eh? Chicos, si yo vendo aceite crudo y por ejemplo, el aceite de ajonjolí, la gente que me compra aceite de ajonjolí porque lo usa en la cocina para guisar, porque le da un sabor riquísimo a la comida el aceite de ajonjolí crudo. Y si medio lo tuestan tantito en el comal antes de sacar el aceite, ¿sí? Todavía le da un sabor, no hombre, vean qué chulada de guisado cuando se usa aceite crudo de ajonjolí para la preparación de alimentos. Lo mismo la de girasol, o la misma de cártamo, o la de canola, etcétera, ¿sí? Entonces, usted me puede preguntar, a ver, no es de esperarse que si usted está haciendo uso de aceite crudo, ¿sí? Que no está refinado, no es de esperarse que tenga alto porcentaje, bueno, hasta el 3% de ácidos grasos libres, porque usted no lo neutraliza, no le aplica hidróxido de sodio para separar los ácidos grasos libres, usted lo usa así. ¿A poco no me pueden preguntar eso? Sí, profe. Ah, bueno, y entonces, ¿ustedes creen cómo creen que yo resuelvo eso? De que la gente puede usar sus aceites sin que le forme humo a temperatura de 200 grados. ¿Mm? ¿Cómo creen que lo resuelvo? Sin tener que aplicar Profe, pues Sí, dígame. por lo general en la cocina no llega a tanta temperatura, ¿sí? ¿Cómo no? No de que le caiga una gota de aceite caliente en la piel y va cómo se lo hace. Sí, ¿cómo no? Justamente es lo que yo les explicaba en la clase anterior, no sé cuándo, que es lo de lo que se aprecia de los aceites, de que cuando tú metes un filete de pescado, una mojarra, unas papas, ¿sí? Por la alta temperatura que ya tiene, lo primero que hace es que sella, tuesta la parte superficial o la parte externa del producto. Entonces ya no permite que salga el vapor, que salga el vapor. Y eso hace que el filete o la carne o la mojarra se cueza en su propio vaporcito y quede tostadito encima, encimita. Claro que hay que estarlo volteando, si no se te carboniza, ¿no? ¿Ok? Pero es justamente como los aceites, a diferencia del agua que va a hervir a los 100 grados centígrados, el aceite no. El aceite puede alcanzar 180 hasta 210 grados centígrados de temperatura, ¿sí? Para que tengas un cocimiento excelente de tu comida o de lo que hagas, el platillo que hagas con aceites. ¿Ok? No, pues yo le digo, si a veces a mí me toca cocinar, ¿sí? A veces a mí por solidaridad, digo, a ver, yo te preparo la sopa. Sí, o yo frío las mojarras, pero pues ahí ando con miedo de que pues, me vaya a caer una gota de aceite en la mano, en un dedo. Ujú. Y si no, pues agarren un termómetro. Ahí tengo yo uno ahí en el local. Agarren un termómetro y miran la temperatura cuando echan la sopa a freír o la cebolla a freír, a sofreír le llaman las cocineras. Y verán. Pero bueno, estamos en que cómo yo resuelvo el problema de no tener alto porcentaje de ácido graso libre en el aceite crudo que yo comercializo. ¿Cómo creen que lo controlo? ¿Mm? Bueno, yo les decía, ¿sí? Déjenme hacer una curvita por acá para
ilustrar esto. Déjenme buscar una curvita por acá. A ver si la encuentro aquí. Déjeme ver si encuentro una curvita que nos ilustre esto, porque generalmente se ilustra con una curva de madurez. No encuentro ninguna aquí a la mano, pero es interesante. ¿Y cómo para controlar esto? ¿Sí? Se tiene que manejar la parte de madurez de la semilla. ¿Sí? Creo que aquí está. Se lo quiero ilustrar porque es importante que ustedes ubiquen cuándo, en qué momento nosotros podemos manejar a ver, déjenme ver aquí esta. No, esto no. Es que sí quiero que vean esa curvita. Porque para ustedes, si se van a meter a esto de las oleaginosas, es madurez fisiológica. Bueno, aquí me encontré una curva de Jatropha, se la voy a mostrar. Esta yo creo que nos va a servir. Jatropha curca. ¿Sí? Y la voy a compartir con ustedes. Me regreso y la voy a compartir con ustedes para que... Aquí está. Miren, ¿sí la ven, va? ¿Ven la curva? Sí. Correcto. Ok. Miren, aquí
está la madurez de la semilla, desde que se da, dice días después de la antesis, o sea, después que se da la doble fertilización, vean, va incrementando, dice, el diámetro de, en este caso, del fruto, relación diámetro-longitud y longitud. Bueno, pero aquí la idea es esta, miren, aquí en este punto, la cúspide es donde alcanza la madurez fisiológica. Madurez fisiológica, ¿sí? En este punto, tanto girasol, canola, cártamo, ajonjolí, palma aceitera, coco, etcétera, en este punto de madurez fisiológica es donde voy a alcanzar el máximo contenido de lípidos o de aceite, el máximo contenido de proteína, el máximo contenido de carbohidratos. A mí me interesan los lípidos. En este punto máximo de acumulación de materia seca es en donde voy a tener el mayor contenido de triglicéridos, es decir, es donde se dio la máxima esterificación entre glicerina y ácidos grasos. Por lo tanto, en ese punto es donde voy a tener la mínima cantidad de ácidos grasos libres. La mínima cantidad de ácidos grasos libres. Antes de eso, no hasta acá, sino en unas semanas o días antes de que se ocurra la madurez fisiológica, ¿sí? Se está dando la síntesis por un lado de glicerina y por otro lado ácidos grasos, que después se van a esterificar y a formar la molécula de aceite. Eso significa que antes de la madurez fisiológica, yo voy a tener un porcentaje alto de ácidos grasos libres que todavía no se esterifican. Si yo cosecho por acá la semilla inmadura, voy a tener alto contenido de ácidos grasos libres, ¿sí? Igual, después que pasa la madurez fisiológica, y si a medida que tarde en campo, se empieza a dar el proceso de deterioro en donde hongos pueden atacar la semilla, pueden generar lipasas y pueden romper la molécula de triglicérido y entonces liberar los ácidos grasos libres. Eso es lo que yo les digo, que antes de la madurez fisiológica y después de la madurez, empiezo a tener valores altos de ácido graso. Entonces, ¿cómo resuelvo? Y esto puede ser también en el almacén. O sea, yo cosecho acá, puedo cosechar incluso muy próximo a la madurez fisiológica. Puedo secar mi semilla que termine de perder humedad. En el caso de leginosa, hasta 8% de humedad. Y luego almacenarla. Pero si no tengo cuidado en almacenarla con porcentajes bajos de humedad y la almaceno así, seguramente voy a tener un incremento de ácidos grasos libres por alta humedad y alta temperatura. Entonces, ¿cómo yo resuelvo el problema? Primero, no traer semillas inmaduras. Primero, que esté ya en madurez fisiológica. ¿Sí? Para eso debo saber exactamente cuándo voy a cosechar el girasol, el cártamo, la canola, cómo manejar la densidad de siembra para evitar heterogeneidad en la maduración, ¿sí? Porque si voy a tener plantas que ya en una parte tengan semillas en madurez fisiológica y otras están todavía no alcancen ese punto y otras ya pasaron, pues obviamente voy a tener un valor alto de índice de acidez. ¿Sí? Entonces tiene que haber una maduración lo más uniforme posible para reducir al máximo los ácidos grasos libres. Y segundo, ¿sí? ¿Por qué yo saco el coco? Aunque ya venga soleado la copra, aunque ya venga soleada la copra, yo la saco a solear, ¿sí? Todavía hasta que alcance peso constante, ya la puedo almacenar sin ningún riesgo. No tengo incremento de ácidos grasos libres, ¿sí? Por eso es que los aceites que yo vendo, pues tienen esa característica de bajo índice de acidez y no hacen humo y lo pueden usar como aceite refinado. Vean que no tengo que gastar en hidróxido de sodio para neutralizar los ácidos grasos libres, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es cuidar madurez fisiológica, contenido de humedad,
para evitar acción de bacterias, de hongos, perdón, que me incrementen el índice de acidez. Evitar llevar semillas inmaduras que me modifiquen el porcentaje de ácidos grasos libres. Listo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, muchachos? ¿Qué les parece? He caminado muchos años en esto y he ido tanto en las cuestiones de temperatura y humedad para la extracción de aceite, que hay que cuidar muchísimo, temperatura sobre todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta fracción, ¿sí? Esto que está donde están los antioxidantes naturales, ¿sí? Si yo no cuido las temperaturas, que las temperaturas de extracción del aceite no rebasen los 40-45 grados centígrados, y ese es un límite que yo me he impuesto, yo me he impuesto, porque puedo manejar hasta 55 grados, ¿sí? Pero yo me he impuesto 45 grados como tope máximo de temperatura para la extracción. ¿Por qué? Porque me interesa conservar la integridad de esta componente, de esta parte, de esto. Los ácidos grasos libres ya les expliqué cómo los manejo. Y en el caso de los carotenos, clorofilas, tocoferoles, esteroles, vitaminas liposolubles, aquí lo que protejo yo es con la temperatura. 45 grados para que se conserven, que no se desnaturalicen, ¿sí? Que se conserven ahí en el aceite, especialmente si se va a tomar, si se lo van a tomar en cucharaditas, el aceite de ajonjolí, de chía, de canola, etcétera, ¿no? Hay que garantizar a la gente esto manejando la temperatura. ¿Ok? Entonces, espero que les haya quedado claro. El aceite crudo, cuando se extrae a nivel casero, se puede consumir, aprovechar la riqueza que tiene, especialmente en compuestos asociados como vitaminas liposolubles, A, D y K y fitosteroles. Muchos de ellos actúan como potentes antioxidantes benéficos para la salud, aunque estos aceites no duran mucho tiempo después de la extracción. Lo pueden guardar de 15 a 30 días, aunque por ejemplo, la chía no, para adquirir olores y sabores desagradables, con excepción del aceite de girasol, ajonjolí, chía, que se conservan bien durante mucho tiempo, precisamente por la naturaleza de sus potentes antioxidantes, flavonoides, polifenoles y carotenoides. Estos aceites, chía, ajonjolí y girasol, especialmente lo que es ajonjolí chía, allá en Asia, en los países asiáticos, por ejemplo, en el caso del ajonjolí, lo están usando, en vez de aplicar antioxidantes químicos, lo que hacen es que a los aceites crudos de cacahuate, ¿sí? O de soya, le aplican una porción de aceite de ajonjolí, porque ahí va la sesamina, el sesamol, que son importantes polifenoles antioxidantes. ¿Me entienden? Nada más mezclan los aceites y lo conservan por más tiempo. ¿Ok? Esos compuestos con estas características antioxidantes, ¿sí? Son los que nosotros utilizamos para protegernos. Es lo que fortalece nuestro sistema inmunológico, especialmente ahorita con esta pandemia, para evitar enfermarnos o para evitar envejecernos de forma prematura, ¿sí? Entonces, pero hay que ser cuidadosos en la semilla, en cómo cosechamos y cómo manejamos la semilla y en con qué temperatura lo extraemos. Si no tenemos cuidado en la temperatura, podemos echar a perder todo lo que cuidamos en campo y en el almacenamiento. La industria de aceites y grasas comestibles refina. La industria de aceites y grasas comestibles refina. ¿Cuál es el refinado? Ya le dije, uno es el desgomado, que es la separación de los fosfolípidos.
Otro es el neutralizado, en la que se separan los ácidos grasos libres. Otro es el blanqueo, mediante el cual le quitan parte del color, parte de las clorofilas, parte de la vitamina A, se va con el blanqueo. La desodorización para quitar malos olores. Wintarización para darle estabilidad a los aceites y lo puedan manejar en diferentes regiones sin que tengan problemas de enturbiamiento o solidificación. Dice, refina los aceites crudos para reducir el contenido de fosfolípidos en soya, girasol, canola, neutralizar los ácidos grasos libres con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio o con procesos de desodorización, ¿sí? Remover a la mayor parte de los pigmentos colorantes por absorción en tierras de blanqueo, eliminar olores y sabores bajo condiciones especiales, alta temperatura y vapor inyectado, ¿sí? Evitar la turbiedad desagradable a bajas temperaturas, eliminando componentes como ceras que se solidifican a bajas temperaturas. Esta es la winterización, ¿sí? Y aquí viene lo peor, chicos. Después de refinarlo, les añaden antioxidantes químicos como el TBHQ. Si ustedes agarran una botella, ¿sí? Como esta, déjenme ver aquí donde dice. Bueno, aquí no dice. Pero la mayoría de los aceites que venden en los supermercados, ustedes observan la etiqueta y donde dice cantidades o cantidades por porción, dice las calorías que trae y todo eso, y al final dice el tipo de antioxidante que se le aplica para conservarlo, que no se oxide. Generalmente es este TBHQ, que es el mismo que se usa para conservar las papitas, los churritos, los gansitos, todo lo que sea que lleve grasa, se usa este, ¿sí? En dosis no mayores a 0.02%. En dosis altas de 1 a 5 gramos, este producto trae consecuencias en la salud: náuseas, vómitos, zumbido en los oídos, sofocación, delirio y colapso. Ahora dicen que son hasta precursores de cáncer. Aunque en el aceite es muy baja su concentración, lo cierto es que también se utiliza para la conservación de diversas galletas, papas fritas, doritos, nuggets de pollo frito, etc. Alimentos chatarras de alto consumo, especialmente por los niños en las escuelas. El TBHQ es bioacumulable y de lenta eliminación por el organismo. Entonces, estos problemas no se van a dar por el simple hecho de que consumas alimentos preparados con aceites que lo traen, sino también porque los chamacos en la escuela van a comer todas estas porquerías y van a ir acumulando el TBHQ porque se acumula en el cuerpo y es de lenta eliminación por el organismo. Entonces, ahí están las consecuencias. Si nosotros consumimos aceites crudos, no tenemos ninguno de estos problemas. Y aquí está el proceso precisamente de refinado del aceite en la industria, ¿no? El aceite crudo, que es como yo le digo que lo debemos consumir con los cuidados que implica su extracción y manejo. Desgomado, se aplica agua, se hidrata la parte hidrofílica de los fosfolípidos, se centrifuga y se separa la lecitina, que también se vende. Allá el aceite desgomado ahora entra a una solución cáustica, refinado continuo, para neutralizar, aquí dice solución cáustica de hidróxido de sodio, para neutralizar a los ácidos grasos libres, ¿sí? Aquí separa la solución jabonosa o pasta jabonosa. Los ácidos grasos libres, por acción del hidróxido de sodio, se saponifican y forman jabones. Esos jabones se tienen que separar, ¿sí? Se separan, ¿sí? Y aquí viene un lavado de la solución jabonosa, ¿sí? Se separan también y se va para hacer el jabón, ¿no? Y ya una vez dado el proceso de neutralización, hay otro tratamiento y esto regresa para someterlo a otro proceso. Fíjense que es una doble neutralización. Acá entra a una, acá entra a otro para garantizar
la neutralización de casi todos los ácidos grasos libres. Y ya el aceite neutralizado ahora va a venirse a este otro proceso, ¿sí? Secado en vacío, aplicación de arcillas de blanqueo, ¿sí? Para quitarle color, ¿sí? Y luego se somete a otro proceso que es la hidrogenación, ¿sí? El aceite ya se somete a un proceso de hidrogenación, filtración, se obtiene el aceite hidrogenado, que ya es para mantecas, margarinas y todo eso. Ya le cambiamos la estructura química, que vamos a ver más adelante, el problema que tiene con la salud, y así, destilado por desodorización, separación, aquí se aplica vapor, ¿sí? Para quitarle malos olores, malos sabores. Imagínense todo lo que le hacen al pobre aceite. ¿Qué pasó, Lupita? Maestro, ¿me traes nuez de la India? ¿Cuánto quiere? Medio. ¿Medio? No, tengo como un cuartito. Medio. ¿Esta cómo? Ese vale 300. Pero ese de esta, ¿cómo se llama esta chica? De esta... Muy poquitito. Sí, es poquito. ¿A cómo el kilo? Esta es horneada, esta vale 300. Sí, y, la la, horneada. y la frita vale 280. Como horneada. Yo quiero horneada. Este es 300. Uh-huh. Y la frita 280. Tráeme un kilo. ¿Horneada? Sí, horneada. ¿Horneada? No frita, horneada. Ok, sí, sí. Esta es horneada. Esta es horneada. Está bien rica. Es que la otra vez que me la diste me gustó. Esta es horneada. Agarra otra. Tráemela bien. Es esta. La horneada. Ok. ¿Vale? ¿Cuándo la quieres? Pues no sé cuándo me la quieres puesta, ¿eh? Mañana, pasado. Yo creo que... No, mañana no es sábado. No sé. Pero No, es mañana tienes allá, voy. ese es cártamo. ¿Cómo? Cártamo. No, no creo mañana. O a lo mejor sí, pero si va seguro. Pero ya no... ¿Qué parece su caso? Ya no estoy ahí en el local. ¿Dónde estás? No, ya lo cerré porque no había mucha venta. Entonces, ¿dónde estás ahora? ¿En la casa? Sí, en la casa. ¿Dónde vives? Ahí en la... Ay, perdón chicos, pero me llegó aquí una compañera. Bueno, entonces termino la idea antes de irme. Este es el proceso que hace la industria. Entonces, someterla a todo este proceso para obtener el aceite refinado, ¿sí? El aceite refinado. Imagínense ustedes todas las alteraciones que va sufriendo. Aceite terminado hacia el depósito, dice. ¿Mm? Esto ya vale envasado, pues. Entonces, no es lo mismo eso que el aceite crudo sin refinar. Vayan pensando eso para que lo discutamos en la siguiente clase, que vamos a ver a los ácidos grasos que integran a los triglicéridos y las ventajas o desventajas que tienen para la salud y cómo eso interacciona fuertemente con el ambiente. ¿Ok? Bueno, bajo la lista de asistencia para no quitarles tiempo. Y me quedo aquí, que no se me vaya a pasar, ¿va? Me quedo aquí en el diagrama de refinado. Profe, yo tengo una duda. Dígame usted. Con respecto a la práctica 2, ¿hasta qué hora tenemos para enviársela? La práctica 2, pues el día termina a las 12 de la noche. Ah, ok, profe. Sí, Muchas gracias. no se preocupen, hombre, es fin de semana, es viernes, yo no me voy a poner a bajar prácticas ahorita a las 8, 10 de la noche. Si me la envían después, hasta el lunes la voy a bajar, así que la pueden bajar el sábado, la pueden subir el sábado, el domingo, pero que el lunes ya esté, ¿eh? El lunes ya lo tenga yo aquí en el correo.
¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Y a ver si ya alcanzo a calificar las dos, se las regreso de una vez, los dos reportes. Bueno, chicos, que tengan un fin de semana excelente, cuídense mucho, ¿sí? Y repasen los materiales, por favor. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Cuídese mucho. sí, yo siempre me cuido, por eso consumo aceite crudo de oleaginosas. Con ajo, el limón y miel. Listo. Profe, nos vemos. Cuídese, Karel. Ahora voy con el Sale, reporte. profe, hasta luego. Sale, Luis Fernando. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego, profe, gracias. Adiós, adiós, Marco.